Hola chicos, ¿cómo están? Prosiguiendo con nuestro avance de materia, hoy vamos a ver lo que son las afecciones periapicales denominadas también o conocidas también como periapicopatías. La palabra periapicopatía proviene de la palabra peri, que significa alrededor, ápico, que significa ápice, patías, que significa enfermedad. Las lesiones periapicales son una complicación frecuente en aquellos pacientes con caries con compromiso pulpar avanzado. Una vez que se ha establecido la infección de la pulpa, el avance del proceso solo puede tomar una dirección a través de los conductos radiculares y dentro de la zona periapical. El fenómeno inflamatorio que se produce es similar al que se produce en cualquier parte del organismo, con la única diferencia del lugar. En este espacio lo va a hacer en el espacio que está entre el hueso alveolar y el cemento. La intensidad de la respuesta inflamatoria va a depender de la intensidad del estímulo que desencadena la respuesta, del tiempo también en que actúa el estímulo, como también del tipo de microorganismos que intervienen en el proceso. Entre los factores etiológicos de las afecciones periapicales tenemos factores de tipo físicos, factores químicos, como también bacterianos. Los factores etiológicos físicos. Dentro de los factores etiológicos físicos tenemos los traumatismos como caídas, accidentes, contusiones como golpes con palo, golpes de puño. También tomamos en cuenta como factores etiológicos físicos los movimientos o las fuerzas exageradas que utilizamos en ortodoncia para movilizar piezas dentarias. Como también tomamos en cuenta como factores etiológicos las separaciones dentarias con gomas, también los retenedores protésicos demasiado activos que tienen que ver con los ganchos que están mal ajustados, como también tomamos en cuenta las obturaciones altas que hacemos en operatoria para restaurar piezas dentarias. Veamos ahora los factores etiológicos químicos. Dentro de estos tenemos los desinfectantes de conductos o los materiales que utilizamos para la asepsia de conductos. Dentro de estos tenemos el fenol, el timol y el cresol. Veamos ahora los factores etiológicos bacterianos. Dentro de los factores etiológicos bacterianos tenemos la familia de los estreptococos, los estafilococos y las enterobacterias. Perdón. Dentro de los estreptococos tenemos el viridans más hemolítico, el no hemolítico y el neumococo. Entre los estafilococos tenemos el dorado y el albo, y entre las enterobacterias tenemos los anaerobios, bacteroides pigmentados, peptostreptococos, peptococos y las fusobacterias. El daño que sufren los tejidos va a depender del equilibrio entre las noxas y la resistencia del huésped. También va a depender de la intensidad del estímulo y del tiempo también en que actúa el estímulo. Finalmente, de las condiciones anatómicas y fisiológicas locales. Veamos ahora las imágenes típicas, o sea, los signos de los procesos crónicos organizados. El primer signo radiográfico de reacción inflamatoria de origen pulpar aparece en forma de ensanchamiento del espacio periodontal que rodea el ápice. A esto conocemos como periodontitis, que no es otra cosa que la resorción de la pared del alveolo o cara interna de la lámina dura. Para no confundir el espacio periodontal normal con ensanchamiento anormal, debemos tomar presente que normalmente el espacio periodontal frente al ápice en las imágenes radiográficas siempre se observa más ancho. Normalmente también los espacios periodontales de algunos molares inferiores, al radioproyectarse superpuestas con el conducto dentario inferior, aparecen más radiolúcidos, o sea, más oscuros, por lo que también pueden interpretarse equivocadamente como más anchos. Veamos ahora los procesos crónicos organizados. Dentro de los procesos crónicos organizados de las afecciones periapicales tenemos la periodontitis, el granuloma y el quiste. Dentro de la periodontitis a su vez puede ser aguda o puede ser también crónica. El granuloma también puede ser de tipo fibroso y de tipo epitelial.
La periodontitis aguda, la llegada a la zona apical de una cepa bacteriana puede ser el factor desencadenante de una lesión inflamatoria de tipo aguda. El proceso puede ser poco desarrollado si la lesión inflamatoria es temporal y puede curar rápidamente en base a un tratamiento con antiinflamatorios. El cuadro puede ser mucho más importante cuando el edema y la congestión levantan la pieza dentaria y el enfermo va a percibir como una sobreoclusión. La periodontitis aguda. Cuando la lesión inflamatoria es muy activa, el proceso forma pus que acentúa el cuadro clínico, haciéndose muy doloroso y de tipo pulsátil. Veamos lo que es la periodontitis crónica. La periodontitis crónica no es nada más que una consecuencia de la lesión aguda. Estas lesiones no son detectadas clínicamente, pues el paciente no manifiesta dolor y la lesión desarrolla y crece con velocidades variables. Veamos lo que es el granuloma. El granuloma representa la extensión apical de la inflamación pulpar. Es una hiperplasia de los tejidos periapicales debido a un proceso infeccioso que puede ser de baja intensidad, puede ser también de origen traumático, como también por la presencia de agentes químicos que estimulan los tejidos de reparación, el mismo que puede infectarse o reinfectarse. En el granuloma, la pieza afectada va a estar asintomática, o sea, el paciente no va a referir dolor o puede haber un dolor leve indefinido, con una sensibilidad distinta con la presión o al masticar alimentos sólidos debido a la hiperplasia o al leve edema por la inflamación del ligamento periodontal. Según el autor McCall-Walt, se consideran dos tipos de granuloma: el granuloma de tipo fibroso y el granuloma de tipo epitelial. Veamos lo que es el granuloma fibroso. En la zona apical se observa una gran zona reactiva donde se asocia la proliferación, donde se asocia la proliferación de tejido conectivo fibroblástico con pequeñas óseas. Este proceso se desencadena en la zona apical debido posiblemente a los factores excitativos débiles como el traumatismo oclusal y produce a veces el reemplazo, a veces considerable, del sector apical por tejido fibroso trabecular o lo que más conocemos como granuloma. ¿Cómo se ve radiográficamente el granuloma? Como una zona radiolúcida, bien delimitada, de forma redonda u ovalada, si quieren, achatada, y con pequeñas curvas provocadas por la presencia de tejido de granulación. Por esta forma característica que tiene el granuloma es que algunos autores lo comparan como un racimo de uvas. Veamos lo que es el granuloma de tipo epitelial. En algunos casos es posible ver que los elementos epiteliales quedan involucrados en el granuloma. Cuando el proceso granulomatoso se da en el sector periodontal que contiene los cordones epiteliales, puede suceder que el cordón epitelial muere, que los restos epiteliales persistan y que el epitelio no se prolifere y por el contrario tienda a cavitarse, o sea, a formar una cavidad, lo cual sería ya una situación mucho más complicada para el paciente. ¿Cómo se observa radiográficamente el granuloma de tipo epitelial? Como una zona o un área radiolúcida de forma circular, delimitada por un contorno radiopaco que viene a ser la continuidad de la lámina dura. Por esta imagen radiográfica que tiene el granuloma epitelial es que algunos autores lo comparan con un quiste en miniatura. Para el diagnóstico diferencial entre granuloma y quiste tomamos en cuenta el tamaño. Más de 1 centímetro de tamaño estaremos en presencia de un quiste y menos de 1 centímetro de tamaño estaremos en presencia de un granuloma de tipo epitelial. Veamos ahora lo que es el quiste. ¿Qué es el quiste? El quiste no es nada más que un espacio patológico lleno de líquido, recubierto de epitelio y rodeado por una pared de tejido conjuntivo. El líquido de su interior del quiste es secretado por las células que tapizan la cavidad
o proceden también del líquido tisular y su desarrollo puede verse favorecido por factores inflamatorios del desarrollo, traumáticos o neoplásicos. La presencia de tejido epitelial puede originar depósitos de contenido líquido que forman la cavidad quística, los cuales, por su aumento posterior a expensas de los tejidos vecinos, comunican al proceso una forma esferoidal y que radiográficamente traduce en una forma circular. Los quistes en la mayoría de los casos son asintomáticos, raras veces duelen, como también raras veces son sensibles a la percusión. Raras veces destruyen también mucho hueso o que haya expansión a las corticales y pueden sufrir una exacerbación aguda y desarrollar un absceso. ¿Cómo observamos radiográficamente un quiste? Como un área reducida cuyo tono y uniformidad va a depender de las estructuras que se van a encontrar por delante o por detrás del quiste. Tiene una forma esferoidal y que en las imágenes radiográficas se lo observa de forma circular. Está delimitada por una línea radioplaca que ya dijimos era continuidad de la lámina dura. En esta lesión el ápice se mantiene intacto, o sea, no se involucra en la lesión. Veamos ahora los procesos desorganizados de las afecciones periapicales. Aquí tenemos el absceso, tenemos la osteitis rarefaciente difusa, las rarefacciones periodónticas y finalmente la osteitis condensante. ¿Qué es el absceso? El absceso es un proceso supurativo, agudo o crónico que surge de la infección que sigue a la caries, que afecta al diente y a la infección pulpar. Se presenta como consecuencia de una lesión traumática de los dientes. Puede ser también consecuencia de la irritación de los tejidos periapicales provocados ya sea por una manipulación mecánica, cuando hacemos endodoncia especialmente sin previa información radiográfica, como también por la aplicación de sustancias químicas, o sea, por los materiales que utilizamos en endodoncia para la asepsia de los conductos. ¿Cuáles son los signos que caracterizan el absceso? El absceso tiene un comienzo agudo, hay tumefacción, también hay dolor, enrojecimiento de la piel, elevación del diente en el alvéolo, habrá también ascenso de la temperatura, sensibles a la percusión y lo más importante, la presencia del punto de supuración. ¿Cómo se observa radiográficamente el absceso? Como un área radiolúcida y de bordes difusos, rodeado además de un halo de osteitis condensante, lo cual nos indica que la inflamación ya ha llegado al hueso. Por esta imagen característica que tiene el absceso, es que algunos autores lo comparan como un sol naciente. En este tipo de lesiones, o sea, en el absceso, el ápice se involucra en la lesión. Veamos ahora lo que es la osteitis rarefaciente difusa. Es un proceso de forma y tamaños imprecisos, de tonalidad no homogénea, y sus límites se confunden parcialmente con el registro del trabeculado normal, similar a la imagen de humo oscuro que se expande de una chimenea. Veamos lo que es la osteitis condensante. Cuando se trata de irritaciones débiles, en lugar de rarefacciones óseas periapicales, puede aparecer condensación ósea u osteitis condensante periapical. La osteitis condensante no solo aparece en casos de mortificación pulpar, aparece también en dientes con pulpa viva afectada. Esto debe tenerse presente al interpretar registro con conductos no obturados. Rarefacciones de etiología diferente. Pueden presentarse rarefacciones periapicales en piezas dentarias clínicamente normales, o sea, en cuanto se refiere a su vitalidad como también a su color. Aquí vamos a tener el cementoma, luego el traumatismo agudo y finalmente las rarefacciones de origen remoto. Veamos lo que es el cementoma u osteitis fibrosa. Su etiología es desconocida y su causa aparente es la oclusión traumática crónica. Es un tumor benigno que evoluciona en 3 etapas. En su primera etapa, o de fibroma osteolítico,
la segunda etapa de formación de cementículos y la tercera etapa de calcificación completa. En la etapa de fibroma o la etapa de fibroma u osteolítico se caracteriza por la pérdida de la lámina dura y la formación de un área elíptica de 1,5 centímetros de tamaño. La segunda etapa de formación de cementículos se caracteriza porque dentro del área radiolúcida tenemos la presencia de cementículos de tamaño y número variable. Y finalmente la etapa de madurez o calcificación completa se caracteriza por aumento de la radiopacidad central por la presencia de los cementículos y la disminución del área radiolúcida marginal. Veamos ahora las afecciones periapicales por traumatismo agudo. Estas se forman después de un golpe o una caída. El diente afectado presenta un área radiolúcida alrededor del ápice y desaparecen espontáneamente. Afecciones periapicales de origen remoto. Son rarefacciones originadas por el funcionamiento anormal de órganos alejados de la dentadura, entre los cuales figuran las glándulas paratiroides. Sabemos que la glándula paratiroides controla el nivel de calcio en la sangre. Cuando esta glándula funciona mal, radiográficamente en los maxilares observaremos como rarefacciones. Veamos las afecciones periapicales en dientes tratados. Aquí tenemos las áreas cicatrizales que aparecen posterior al tratamiento de conductos, a un curetaje o también a una apicectomía. Puede observarse rarefacciones periapicales que pueden corresponder a tejidos de cicatrización. Radiográficamente se observan como áreas radiolúcidas correspondientes a rellenos cicatrizales. Estas lesiones no aumentan de tamaño y en la mayoría de los casos son asintomáticos. Listo. Con esto terminamos la exposición de este tema. Por favor, chicos, vayan preparándose que un tema más y tendremos el primer parcial.